Muy buenas amigos de Supermotor Online, hemos vuelto, empezamos el curso y lo hacemos por todo lo grande. Vamos con Moto Guzzi y encima con su bloque estrella, su nuevo modelo que es la V100, encima en este acabado que es la S, la que lleva tanto las suspensiones Öhlins como los frenos Brembo de última generación. Así que como veis lo hacemos con el mejor producto que hay ahora mismo en el grupo Piaggio, o por lo menos es a mi gusto. Quedaos a ver todo el vídeo y luego nos comentáis qué os parece. Empezamos como siempre el análisis estético, que hay mucho que contar en esta moto. Como veis es un segmento que cada vez se ve menos en el mercado y es este Sport Turismo. Es una moto configurada como naked, pero que luego le añadimos aerodinámica, le añadimos protección del aire mediante este carenado. En este caso una estética muy avanzada, muy diferente a lo que solemos ver, sobre todo en el frontal, en Moto Guzzi, y eso nos quiere decir que tenemos un frontal prominente con esta única óptica central, todo en tecnología LED. Aquí abajo veis ya el logotipo del águila de la marca y por encima tendremos las largas y las de cruce. Nos encontramos la pantalla, que es regulable eléctricamente, luego toquetearemos los botones para que veáis cuál es su posición más alta y más baja, y siempre a la altura que queramos. Si miramos hacia abajo, combinamos perfectamente los colores tanto del carenado como del guardabarros, que en este caso es de plástico, es sencillito. Yo esperaría unos acabados un poquito más duros, más resistentes, pero bueno, está bonito gracias a esta combinación de el negro mate, más resistente, más cercano a la rueda, más el embellecedor del color verde que tenemos por fuera. En cuanto a los discos de freno, como os decía antes, tenemos Brembo, tenemos unos discos de 320 milímetros con pinza de 4 pistones, va más que sobrada para la frenada, y encima vamos en combinación con estas suspensiones. Tenemos una horquilla invertida firmada por Öhlins, también muy deportiva, con ajuste total eléctrico tanto delante como detrás, así que va más que cargada. Si seguimos con la estética en la zona lateral, vemos cómo el carenado va fluyendo por toda la moto, combinando la zona delantera verde con el resto en gris, con estos detalladitos en rojo y en negro. Tenemos aquí el logotipo dorado a juego con las tapas de los cilindros que tanto sobresalen, marca de la casa, eso sí, en V, donde podemos ver el anagrama de Moto Guzzi. Y va todo muy a juego. Como os decía, en la parte más baja ya tenemos este gris, siempre en brillo, y la denominación V100 Mandelo, en honor a la fábrica origen de esta marca, que es Mandelo de Lario. Y es una moto, como ya os digo, muy especial para la marca, porque marca un antes y un después, y encima tiene un aire nostálgico muy fuerte. Y como os decía, en este concepto de Sport Turismo tenemos una parte delantera con carenado, muy de viaje, pero según vamos yendo hacia atrás vemos un estilo mucho más marcado y deportivo, y sobre todo corto. Y va protagonizado por este escape, un escape muy cortito, que luego veréis cómo suena de bien, con esta doble salida, muy chula. Obviamente se nos van los ojos a esta rueda al aire, ya que tenemos el basculante monobrazo, todo va por el lado izquierdo. Y por la parte de arriba tenemos un asiento y un final de colín muy cortito, aunque luego engaña bastante porque tenemos buena zona para el acompañante. Y no podemos olvidarnos de que es una Sport Turismo y por lo tanto tenemos ya preparado para meter las maletas en los laterales, en los plásticos de este fin de colín. Y otra marca de la casa, en este caso, son estas ópticas que ya vimos en la V85 y que repiten esta configuración que tanto ha funcionado y que, vistas encendidas desde atrás, son una auténtica chulada. En cuanto al portamatrículas, pues un poquito más largo de lo que acostumbramos, ya que tenemos un final de subchasis bastante adelantado, pero bueno, está bien resuelto, es tosco, pero no ensucia, digamos, la imagen trasera de esta moto. Se me olvidaba, todos los intermitentes, toda la iluminación la tenemos con tecnología LED. Bueno, como siempre me subo para que veáis qué tal se llega con mi 1.74. Veis que llegó perfectamente, incluso va bien. Sí es cierto que la suspensión no cede mucho porque es una suspensión más bien durita, pero
para alguien de estatura media vamos a llegar perfectamente. Además, si adelantamos un poco las piernas vamos a llegar incluso mejor, porque esta zona de delante es un poquito más estrecha, así que vamos a poder jugar un poquito con cómo llegamos al suelo. En cuanto a postura, como os decía, muy cómoda. Tiene una posición de piernas bastante relajada, obviamente no vamos de paseo, pero podría ser similar a la que encontramos en una Tuono 660 parecida, así que bastante bien. Manillar también bastante ancho, tenemos que ir un poquito inclinados hacia adelante, al menos con mis proporciones, pero se hace muy cómoda. Luego en marcha os contaré un poquito más, pero es una posición bastante natural y que nos permite, por la forma del asiento, echarnos un poco para atrás y ajustarnos bien, y nos permite ir un poco deportivos, un poco agresivos, sin olvidar el confort para una moto como esta, que es multiusos, digamos, y se puede usar tanto para hacer el cabra como para irte de viaje tranquilamente. Y nada, creo que falta lo más importante, al menos en esta moto, que es arrancarla para que escuchéis cómo suena este motor en V de 1000 centímetros cúbicos. Así se anima cualquiera, así que cojo el casco y empezamos la prueba dinámica. Y por fin tenemos en nuestro garaje la Moto Guzzi V100. No hace falta decir que, visto lo que probamos y lo que suelo opinar de las motos, esta moto me hacía especial ilusión. Es una marca que le tengo bastante cariño desde hace años, y encima han sacado un modelo en un momento muy adecuado, con su centenario hace escasos 2 años va a ser, y además con un modelo muy llamativo, con este motor de 1000 en V al más puro estilo Moto Guzzi, y encima con un concepto como siempre rompedor. Es la primera vez que me monto en ella en marcha, es la primera vez que la pruebo, y encima la pruebo por la puerta grande, con el acabado S, es decir, el tope de gama, la que se acerca peligrosamente a esos 19.000 euros. Pero por contra tenemos frenos Brembo de 320 con anclaje radial en las pinzas, tenemos Öhlins, modos de conducción, suspensión pilotada, tenemos todo y más para poder disfrutar de ella a fondo. Pero vamos, empezamos, y lo primero que voy a hablar es del motor, para ya dejarlo claro. Es un motor que va como una bala, y no solo por velocidad, es un motor cómodo, es un motor bien equilibrado, con un escalonamiento de marchas muy adecuado. El Quick Shift se queda un poquito atrás para este tipo de motor, entiendo que es el mismo que llevan los modelos de Aprilia, pero en este caso se queda un poquito corto en cuanto a suavidad. Si vamos por debajo de las 7000 vueltas o así, es probable que te encuentres con alguna brusquedad, algún golpecito que no te esperas, y choca mucho con el tipo de concepto de moto que tenemos entre las manos. Pero bueno, es algo que nos hemos encontrado en la mayoría de las bicilíndricas. Este sistema funciona mejor con 4 cilindros, y habrá que pulirlo un poco, porque en las Aprilia también he notado diferencia entre la V4 y la 660, y yo creo que es un tema más de ese acoplamiento con el bloque motor. Pero bueno, por lo demás muy bien. Volviendo al tema, acelera muy bien. Hay bastante diferencia entre los modos de conducción, también los podemos configurar a nuestro gusto. O sea, tenemos en el menú un desplegable donde podemos tocar absolutamente todos los parámetros de asistencia electrónica para encontrar nuestro punto perfecto. Pero bien es verdad que al menos esta unidad venía con todo predeterminado bastante adecuado, con un modo Rain muy bien pensado para tanto lluvia como para ciudad, para intentar que la moto sea lo más dócil posible y lo más suave posible. Y por contra, el Sport pues era puro nervio, te pedía a gritos acelerar más, además el acelerador reaccionaba mucho antes y te hacía sentir en una auténtica deportiva. O sea que es la mezcla perfecta este modelo entre lo confortable, lo deportivo,
todo, va todo en uno. Y si hablamos de la frenada, pues igual, como os he dicho antes, tenemos Brembo, y no solo unos Brembo, tenemos uno de los mejores sistemas de frenado que utiliza también modelos mucho más deportivos que esta moto, y frena de maravilla. Tenemos una frenada delantera con estos dos discos de 320 que frenan de maravilla, tienen una mordida brutal, y en la trasera también no se queda corto, tiene el pedal de accionamiento bastante bien orientado, bien ajustado, y no tendremos que usar mucho el pie, hundirlo mucho, digamos, para conseguir una frenada y un tacto deliciosos. El tarado de suspensión lo he encontrado como me lo esperaba. Al final es una Sport Turismo, es una moto orientada para todos los usos, excepto el campo, obviamente, pero yo creo que la solución ha sido encontrar un punto medio para no perder esa garra deportiva que te transmita del suelo todo lo que ocurre, pero sin olvidar que vamos a usarla en ciudad, vamos a usarla en viajes largos por autovía y que necesitamos un tarado equilibrado y tirando a suave cuando lo necesitemos. Y yo creo que ha llegado a ese punto bastante bien. Y qué decir de esas suspensiones Öhlins, marca de la casa, que funcionan de maravilla. Y vamos a sacar un punto negativo, por sacar algo, y es, como no, la protección aerodinámica que nos ofrece esta moto. Si bien es una moto pensada para el viaje, para rutas largas, para todo, la pantalla de protección aerodinámica no nos ofrece toda la protección que podríamos desear. ¿Por qué? Por un tema estético puro y duro. Si le colocamos una pantalla más grande, va a romper con la estética de la moto, y han decidido poner ese formato más pequeñito, aunque sea regulable y sube bastante, pero no llega a cubrirnos enteros. Como digo, si alguien necesita más, podrá instalar algo más grande, pero yo creo que estéticamente funciona muy bien, protege lo suficiente, pero es probable que algunos tengáis alguna turbulencia en el casco en viajes largos. No ha sido una prueba extremadamente urbanita, pero sí es cierto que una vez que estás en marcha se nota una moto fácil de manejar. Sabemos que pesa bastante, pero dentro de lo que cabe tiene un centro de gravedad bastante bajo, con esa disposición de los cilindros, todo funciona bien y te sientes cómodo nada más arrancar. En cambio, en carreteras secundarias, en autovía, va como la seda. Puede que sea de las motos más equilibradas que he encontrado en los últimos años de pruebas que llevo, y eso lo demuestra pues en cualquier tramo de curvas que quieras, te lanzas a ello. Sí que es verdad que hay que redondear un poquito las curvas, no es una moto incisiva, no es una moto de vértice, pero se va a dejar hacer lo que quieras. Es una moto que entra fácil, que sale fácil, que tiene un par de 105 Nm, que es una pasada y que te hace despegar, es un avión, y que te hace olvidar bastante que es una moto dedicada más al turismo, al confort, más que a la deportividad, pero cumple en todos los aspectos de las necesidades de un piloto o de un motociclista de cualquier nivel. Y por último, consumos, autonomías. Pues como algunos ya sabréis, tenemos un depósito de 17 litros, una capacidad bastante adecuada para el formato de moto que es. Siempre es bueno tener cuanto más mejor, pero yo creo que es una cifra adecuada, visto que la mayoría de las Naked están entre los 14 y los 16, y ya las Sport Turismo, Trail y demás se acercan a los 20, algunas. Yo creo que está bastante bien para el formato que es. Dicho esto, el consumo durante la prueba se ha situado en torno a los 5,5 o 6 litros más o menos. Si es cierto que una prueba así, pues le damos caña, hacemos urbano, hacemos un poco de todo, entonces tampoco podemos dar un dato exacto, pero sí es cierto que podemos mantenernos por debajo de los 6 litros sin problema. Por lo tanto, la autonomía pues nos va a dejar hacer 300 kilómetros fácilmente antes de llegar a la reserva. Pues qué decir, ya hemos terminado la prueba, una moto que es difícil disimular que me ha gustado mucho. Es una moto que estéticamente me gusta, que bueno, en cuanto a gustos no hay nada escrito, pero en cuanto a motor, en cuanto a prestaciones, en cuanto a ese sentimiento que transmite esta moto italiana, no hay nada igual. Y lo sentimos en otras motos italianas, lo sentimos en marcas que siguen prefiriendo transmitir a vender modelos
perfectos o modelos súper eficaces, sino que a la hora de acelerar, de frenar, de pasar una curva, sientas que lo que te gusta son las motos. El trayecto, el destino da igual, y esta moto transmite todo eso, y en un formato que se ha actualizado, que tiene un diseño moderno, desenfadado, agresivo incluso, pero que mantiene esa esencia que no debe perder una marca como Moto Guzzi. Así que nada, agradecer mucho la cesión de esta V100 a todo el grupo Piaggio, y a vosotros no olvidéis darle like al vídeo si os ha gustado, dejar los comentarios con cualquier opinión no ofensiva y darle también a la campanita para recibir las notificaciones de nuevos vídeos próximos. También nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, y encontraréis el artículo escrito de esta moto y de otras más y también coches en el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima prueba. ¡Hasta pronto!